Bienvenidos al canal Curso Geotecnia. En el día de hoy continuamos trabajando el tema de zapatas corridas para muros de carga. En el tercer video de esta serie, en donde iniciamos el análisis de estabilidad interna estructural, se planteó el caso de las zapatas cargadas excéntricamente y se prometió un próximo video. En este vamos a tratar entonces el tema de las zapatas corridas para muros de carga que están cargadas excéntricamente. Luego de dimensionar la zapata, es decir, de establecer el ancho a través del método de Meyerhof, procedemos entonces al diseño estructural. Debemos entonces determinar la presión neta última o presión de diseño. Para ello, identifiquemos las acciones sobre la zapata. Tenemos la carga que baja por el muro en condición mayorada. Tenemos el momento que transfiere el muro a la zapata. Y tenemos las presiones que por peso de suelo y peso propio de cimiento se van a transferir al terreno de fundación. A partir de esas acciones, el terreno entonces va a reaccionar con un diagrama que ya no es uniforme, sino que presenta una variación lineal. Pasamos de un esfuerzo mínimo a un esfuerzo máximo y este modelo de diseño vamos a trabajarlo teniendo en cuenta el cumplimiento de la condición de rigidez de la zapata. Como esfuerzo que el suelo está generando sobre la zapata, tenemos la condición mayorada 1.2, el producto del gamma del suelo por la altura del suelo, de F-H. Y la presión generada por peso propio sería 1.2, el gamma del concreto por el espesor de la zapata. ¿Cómo determinamos entonces los valores de presiones máximas y mínimas? Para esto hacemos uso de la expresión que nos ayuda a determinar esfuerzos en secciones sometidas a flexocompresión. En este caso, es una zapata que tiene un ancho L, una longitud B, y la presión que aplica la zapata al terreno de fundación estaría dada por una presión uniforme, que es la carga total entre el área, más o menos los esfuerzos generados por el momento. Es decir, el producto del momento resultante sobre la zapata, sobre su eje centroidal, por la distancia C, que es la distancia que hay del centroide de la zapata al punto donde quiero evaluar las presiones, dividido la inercia de la zapata respecto al eje donde actúa el momento. La distancia C será entonces la distancia que hay del eje centroidal al borde donde queremos determinar la presión máxima o la presión mínima. Esa distancia C será L medios. El área no es más que el producto de B por L. La inercia será entonces la base por la altura al cubo dividido entre 12. BL cubo entre 12. Estas expresiones vamos a reemplazarlas en la expresión general y obtenemos entonces una ecuación para determinar las presiones máximas y mínimas, las presiones que se presentan en los extremos de la zapata.
Si quisiera determinar la presión máxima, utilizo la expresión con más. Si quiero determinar la presión mínima, utilizo la expresión con menos. En el caso que se requiera determinar la presión en un punto distinto a los extremos de la zapata, necesitamos entonces la distancia que hay del eje centroidal a dicho punto. Y ese se convierte en nuestra distancia C, o distancia centroidal. Por ejemplo, cuando se quiere determinar los esfuerzos bajo la sección crítica para analizar el cortante acción como viga, recordemos que ese cortante se localiza a una distancia de un peralte efectivo de la cara del muro. La distancia centroidal C sería entonces medio ancho de muro más el peralte efectivo. Y cuando se procede al diseño a flexión y se necesite el esfuerzo bajo la sección crítica, que es en la cara del muro, entonces la distancia C será determinada como a medios, medio ancho de muro. Luego de reemplazar, obtenemos entonces la expresión para calcular las presiones máximas y mínimas. Y con esta expresión, con el signo más, determinamos el valor máximo de presión. En este caso, para el sentido horario, se está dando del lado derecho. Y con la expresión con el signo menos, determinamos el esfuerzo mínimo, que en este caso, para el sentido horario del momento, se está dando en el extremo izquierdo. Vamos entonces a realizar la revisión por cortante acción como viga. Recordemos que las zapatas corridas, si fallan por cortante, la falla se daría por el fenómeno del cortante acción como viga o cortante en una dirección. La norma establece que el cortante de diseño debe ser menor o igual que la resistencia que la sección ofrece, en este caso la resistencia del concreto. Recordemos que no suministramos estribos. Y también hemos ya hablado de que la sección crítica, la norma la establece a un peralte efectivo de la cara del muro. Y que una vez dibujada la sección crítica a todo lo largo de la zapata, procedemos a realizar un corte y a analizar equilibrio de fuerzas sobre una de las partes resultantes del corte. Si analizamos la parte derecha, sabemos que sobre esta zona de la zapata vamos a tener la presión que el suelo está ejerciendo. La presión es 1.2 gamma de suelo de F-H. Tenemos el peso propio de esta zona, que sería 1.2, o el esfuerzo por peso propio, que sería 1.2 gamma del concreto por H. Y en la parte inferior vamos a tener entonces la presión aplicada sobre el área tributaria. Esa presión ahora es variable. Tenemos un esfuerzo máximo y tenemos un esfuerzo en la sección crítica o debajo de la sección crítica. Para determinar el cortante de diseño, realizamos equilibrio de fuerzas. Como estos son esfuerzos, vamos entonces a evaluar en primer lugar las fuerzas. Esta carga distribuida o presión, si la multiplico por el área tributaria, me daría una fuerza que estaría aplicada en el centroide del área tributaria. Lo mismo, si este esfuerzo lo multiplico por el área tributaria, me daría una carga axial, una carga puntualizada en el centro del área tributaria. Y para determinar la resultante del diagrama de presiones que actúa en el área tributaria, entonces puedo determinar un esfuerzo promedio, que sería el esfuerzo máximo más el esfuerzo debajo de la sección crítica, dividido entre 2. Y al multiplicar ese esfuerzo promedio por el área tributaria, eso me daría la resultante hacia arriba
esas fuerzas deben estar en equilibrio con el cortante. Entonces, por sumatoria de fuerzas verticales, determino una expresión para el cortante de diseño. Cortante a un peralte efectivo de la cara del muro. Puedo realizar el análisis también, o de equilibrio, del lado izquierdo. En este caso, vamos a realizar equilibrio de fuerzas en la zona derecha del corte. Aquí tenemos entonces la fuerza asociada al peso del suelo sobre esta parte de la zapata, que sería 1.2 gamma de suelo de F-H por el área tributaria. El peso propio de este elemento, que sería 1.2 gamma del concreto por H por el área tributaria. Y tenemos la resultante, el diagrama de presiones que actúa en el área tributaria como el producto del esfuerzo promedio por el área tributaria. Ahora sí podemos realizar equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas verticales y despejar el cortante de diseño. Recordemos que el área tributaria, en este caso, que el muro está centrado en la zapata, viene siendo L menos A entre 2, que es el voladizo, menos un peralte efectivo, me daría este ancho, y al multiplicar por B, me da entonces toda el área tributaria. Debemos garantizar entonces que ese cortante de diseño no supere la resistencia de la sección. Y como no estamos suministrando estribos, la resistencia de la sección se debe a lo que el concreto ofrece. Y la norma establece la expresión para determinar dicha fuerza cortante resistente por parte de la sección. Sería el producto phi, que es punto 17, por punto, que es punto 75. El phi es punto 75, lo multiplicamos por punto 17, por la raíz de F'C y por el área de la sección crítica, el área efectiva de la sección crítica, que es B por D. Lo que esperamos es que el cortante de diseño sea menor o igual que esta resistencia. Y en el caso que el cortante de diseño supere esta resistencia, quiere decir que debemos entonces aumentar el espesor de la zapata, y para eso igualamos cortante actuante con resistente para despejar el peralte efectivo. Luego tenemos que diseñar por flexión, tenemos que determinar la cantidad de acero que se requiere, en este caso en la parte inferior de la zapata, que es donde ocurre la zona de tracción. Y para un procedimiento similar al que hemos trabajado para la revisión a cortante, determinamos la expresión para el momento de diseño. Recordemos que la sección crítica se localiza justo en la cara del muro, y si realizamos equilibrio de fuerzas a la parte derecha, en este caso vamos a tener nuevamente la fuerza relacionada con la presión que el suelo está ejerciendo sobre la zapata, la fuerza relacionada con el esfuerzo generado por el peso propio de la zapata y la fuerza resultante del diagrama de presiones. Ahora sí es importante tener en cuenta la posición, no solo la magnitud, sino la posición de cada una de estas fuerzas, porque vamos a hacer equilibrio de momentos. De tal manera que al realizar sumatoria de momentos en la sección crítica, encontramos una expresión para el momento de diseño. En primer lugar, pasemos estas expresiones a fuerzas. Y tenemos entonces 1.2 el peso del suelo sobre el área tributaria, 1.2 del peso del cimiento sobre el área tributaria, y tenemos aquí la resultante del diagrama de presiones aplicada en el área tributaria. Estas dos fuerzas están aplicadas en el centro del área tributaria, las asociadas a peso de suelo y peso de cimiento. Sin embargo, la resultante sí está por fuera del centro del área tributaria, estaría en el centroide del trapecio que se forma como diagrama de presiones debajo del área tributaria. Puedo calcular una sola posición, XR,
asociada al centroide del trapecio que se está formando debajo del área tributaria, o puedo dividir el trapecio en dos partes, un rectángulo y un triángulo, y entonces tener dos resultantes, una resultante rectangular y una resultante triangular, cada una aplicada en su correspondiente centroide. Realizamos sumatoria de momentos y determinamos entonces la expresión para el momento de diseño. Una vez determinado el momento de diseño, como conocemos el ancho de la sección, que es B, conocemos el peralte efectivo, F'C, Fy, determinamos la cuantía de diseño y a partir de la cuantía de diseño el área requerida, y luego esa área requerida la compramos con la mínima por flexión, de tal manera que de las dos áreas terminamos suministrando la mayor. Verificamos espaciamientos, verificamos anclaje y de esa manera estaríamos terminando el diseño de flexión. Es decir, una vez calculo el momento de diseño, ya el procedimiento es exactamente el mismo que fue explicado en video anterior para zapata corrida cargada concéntricamente. Muy bien, esto es todo. Hasta un próximo video.